34. Clave genética. Siddhi, majestuosidad. Don, fortaleza. Sombra, fuerza. La belleza de la bestia. Par programado, 20 claves genéticas. Anillo codónico, el anillo del destino. 34-43. Fisiología, plexo sacro. Aminoácido, ácido asparagínico. La 34 clave genética, la sombra, es la fuerza, la pesadilla del intentar. La 34 sombra se refiere a la noción individual del poder humano. Representa una antigua parte de nuestra matriz genética que se basa principalmente en la supervivencia individual de los más fuertes de la especie. Esta fuente de poder primal tiene raíces hondas en nuestro pasado genético, pues comenzó cuando brotaron las primeras plantas sobre la Tierra. Se hizo también muy patente durante la fase reptiliana de la evolución planetaria, el reino de los dinosaurios. Durante la era mesozoica es un arquetipo de poder subyacente a esta clave genética. En la evolución humana, el poder, volcado a la supervivencia, literalmente forzó las espaldas de nuestros más tempranos ancestros homínidos a enderezarse progresivamente. Es la fuerza que nos hace diferentes a otros mamíferos, porque en el momento en que nos pusimos en pie, nuestro cerebro comenzó a evolucionar de modo distinto. A pesar de nuestra inteligencia floreciente, la 34 sombra todavía permanecen en nosotros cuando sentimos la urgencia de usar la fuerza para hacer que suceda cualquier cosa en la vida. Y puede ser altamente destructiva cuando ésta, influida por las bajas frecuencias vibratorias. La 34 sombra porta una cualidad primigenia en relación con este aspecto. Ni siquiera es animal, es todavía más primitiva. Se trata de una fuerza evolutiva cuya primera directriz es la supervivencia y cuya única prerrogativa es mantener la vida dentro de un organismo en concreto. Ni siquiera podemos llamar a esto egoísmo, ya que implicaría la conciencia de que el otro existe. Esta sombra crea un tipo de autoabsorción intensa que, aplicada a los hombres modernos, les conduce a expresar la fuerza bruta sin autoconciencia. Esta 34 sombra, por lo tanto, nos introduce en una ley básica. En las bajas frecuencias, todos los seres humanos son destructivos para lo colectivo, porque la naturaleza de la sociedad moderna, es decir, su ADN, se destruye inevitablemente a sí mismo cuando se comporta de acuerdo con estas reglas arcaicas. Quizás puedas notar cómo la inteligencia antigua de esta 34 sombra fue en su momento muy necesaria para que los humanos pudieran sobrevivir y evolucionar más allá de otras formas de vida, especialmente de otros mamíferos. Gracias al ensayo y fallo, la fuerza interna de esta clave genética enseñó a nuestros cuerpos la manera de burlar a otras especies. Aún en el mundo actual, esta feroz competición y por el poder es, en realidad, la mayor amenaza para nuestra supervivencia colectiva. Y no solo de la nuestra, sino la de todo el planeta. El par programado de esta 34 sombra es la 20 sombra, la superficialidad, cuya naturaleza represiva consiste en estar ausente, lo que denota la absoluta falta de eso que llamamos humanidad. Cuando la 34 sombra actúa, no comprende lo que está haciendo, simplemente actúa, sin pensar ni poner atención. La toma de conciencia individual puede llegar muy al final, cuando la acción ha terminado, pero durante la acción lo único que está en marcha es la pura absorción mecanizada.
En términos accesibles a los seres humanos modernos y a sus comportamientos, las 34 sombras se puede comprender mejor gracias a la noción de intentar. Intentar implica forzar algo en un cierto sentido, algo que no iría en tal dirección por su propia cadencia natural. Cada vez que una persona se encuentra en el espacio de intentar hacer que algo ocurra contracorriente, está bajo de la influencia de la sombra. Este tipo de personas parecen incapaces de dejar de moverse en la dirección que se han fijado, y cualquier intento de ayuda o guía desde el exterior cae en saco roto. Como aspecto del cordón del anillo del destino, la 34 sombra enlaza químicamente con la 43 sombra, la sordera. Bajo la influencia de esta sombra, te pierdes por completo en el impulso que te está traspasando, aun cuando sea molesto para ti y para otros. Cuando opera a baja frecuencia el arquetipo 34, se cierra a cualquier forma de influencia exterior. Consecuentemente, puedes ver cómo esta energía origina los más horrendos actos infrahumanos en su polaridad extrema. Si posees esta 34 clave genética como un aspecto destacado de tu perfil orogenético, tenderás a confrontarte con esta sombra en las respuestas de los demás. Esta sombra tiene a enfurecer a otros que no pueden comprender cómo puedes estar tan ciego a la influencia externa. A los demás les suele parecer que te estás comportando como un loco o de manera inhumana, lo que suele terminar en algún tipo de desafío o queja de la otra persona. Si no puedes mantener tu frecuencia a un cierto nivel, esta interferencia puede crear situaciones indeseables en tu vida. Si estás intentando o forzando algo, encontrarás siempre la resistencia extrema. La 34 clave genética es inconsciente de sí misma, incluso en los más altos niveles de frecuencia. Así que no hay manera de que te cambies a ti mismo. Se trata solo de que hagas lo correcto en cada momento. En un niño, la 34 clave genética actúa con total pureza, ya que se manifiesta como una cantidad de actividad sin fin, sin ninguna conciencia de los límites o de la existencia de otros allá afuera. Obviamente, los niños necesitan aprender la importancia de los límites, pero su propia 34 sombra, que está a menudo impresa de forma inconsciente en su carácter, se expresa. Los niños con la 34 clave genética en su perfil hologenético necesitan una enorme cantidad de espacio y de libertad, así como límites correctos, pero encontrarán sus propios confines mientras avanzan. Este tipo de niños no se pueden comparar con los niños normales y necesitan que se les permita desarrollarse naturalmente. Portan consigo la capacidad de aprender a distinguir entre fuerza y fortaleza, lo que descubrirán por sí mismos sin demasiada ayuda o condicionamiento exterior. Como veremos, en las altas frecuencias hay enormes beneficios y dones escondidos en esta clave genética. No importa quién seas o si esta clave genética está o no en tu perfil hologenético, ya que cada ser humano tiene la capacidad de dejarse tocar por este aspecto de su ADN y descubrir la inagotable reserva de fortaleza interior que posee. En lo que respecta a los aspectos psicológicos de esta clave genética, la fortaleza se encuentra alojada en el plexo sacro. Emerge desde el área que está por debajo de alrededor del ombligo. Esta área del cuerpo se ha reconocido desde siempre como un centro de gran poder en los seres humanos, y su verdadera autoridad reside en que no hay ninguna conciencia localizada allí. Sin embargo, entre el plexo sacro y el plexo solar se extiende un enorme y complejo sistema neural. A pesar de nuestra tendencia moderna a enfatizar la primacia del cerebro como nuestro mayor centro de inteligencia,
El verdadero nexo de la inteligencia, de hecho, está radicado en el abdomen. La 34 sombra deja de lado esta inteligencia centrada en el abdomen y tiende a guiarnos hacia los bucles mentales, inconscientes, que se dan a nivel cerebral. La fuerza siempre se basa en la mente, mientras que el poder viene del vientre. El poder es natural, enraizado y desconectado universalmente con la vida. Fluye tal y como es desde el centro umbilical de tu ser. La conciencia abdominal está más allá del autoconocimiento, porque está más allá del ser. Como tal, puede describirse que es la pura conciencia. La fuerza es la conciencia de haberte olvidado de tu verdadero centro de conciencia pura. La naturaleza represiva es modesta. En aquellos que está presente la naturaleza represiva, la 34 sombra oculta la fuente de su propio poder, porque tiene miedo de sí misma. Se trata de personas que se humillan y aceptan que otros se conviertan en autoridades para ellos. La naturaleza modesta consiste en permitir que los otros te pisen. Este tipo de sujeto se convierte en esclavo de los principios de otras personas o de la sociedad en general. Todo el magnífico poder individual que comporta este arquetipo se reprime, lo que a menudo significa que durante la infancia hubo dificultades. Por lo tanto, toda la energía de este tipo de personas se convierte en una copia de seguridad que les conduce al cansancio y a la falta de energía en general, más que a la natural expresión del 34 don, que no es más que energía incansable y fortaleza. Por último, estas personas tendrán que liberarse de situaciones que los subyugan. Cuando sean capaces de hacerlo, su energía verdadera regresará a ellos naturalmente. La naturaleza reactiva es presuntuosa. La cara reactiva y enojosa de esta sombra se manifiesta como presunción o autoritarismo. Son personas que usan la fuerza para intimidar a la gente de su alrededor. Sus mayores problemas son la comunicación y el comportamiento inadecuado. Como por lo general son tan inconscientes de que están comportándose intimidatoriamente, se enfurecen cuando se les desafía. Este tipo de ser continúa comportándose como un bárbaro, incluso después de haber sido advertido o desafiado, lo que suele acabar de mala manera para ellos. Aunque se les coloca el marchamo de los bárbaros de las películas, en el fondo este tipo de personas está entre las más incomprendidas del mundo. Ha llegado a ser lo que es por un condicionamiento que les conmina a hacer lo que hace, y no pueden ser conscientes de ello. Lo que necesita es encontrar una actividad en la que canalizar sus acciones sanamente, en vez de volcar su ira en un constante agravio a los demás. El don de la 34 clave genética es la fortaleza. Los olímpicos. Cuando la 34 sombra da paso al 34 don, emerge un arquetipo realmente hermoso, la fortaleza humana. Lo fascinante de la conexión entre la sombra y el don es la línea tan fina que separa estos dos niveles de activación que comparten el mismo código genético esencial. La diferencia entre la sombra de la fuerza y el don de la fortaleza es, al mismo tiempo, minúscula y enorme. El 34 don emplea la misma tremenda vitalidad primigenia, pero al contrario que la sombra, lo hace en el tiempo correcto y en la actividad adecuada. El resultado es una manifestación creativa, alineada con la fuerza de la vida, que siempre llama la atención y conduce a que otras la celebren. La fortaleza individual es algo natural para todos los seres humanos. Obviamente, no estamos hablando de fortaleza física aquí, aunque las personas con este don, a menudo, pueden ser también físicamente fuertes.
nos referimos a la habilidad para actuar en armonía con las fuerzas naturales, que es la verdadera definición de fortaleza. Aplicada a una actividad física, que es lo que se refiere el 34 don, la fortaleza no tiene elementos para intentar forcejear con ella. Simplemente fluye desde ti sin esfuerzo y te hace uno con la actividad. Sin esfuerzo no significa, en este contexto, que no haya que esforzarse. Podría ser que sí, y de hecho, algo de esfuerzo habrá. Lo que quiere decir es que no habrá resistencia. Esta fluidez eficiente es uno de los hitos más importantes del 34 don. Veamos otro aspecto de la 34 don. Ya sabemos que esta clave genética tiene conexión ancestrales con los primeros ciclos de vida en el planeta, y su conexión más arcaica se vincula con el reino vegetal. Las plantas dependen de los insectos, de los pájaros y de las abejas para reproducirse y proliferar. Para poder atraer estas otras especies, las flores florecen de 1000 bellas maneras, formas, colores y aromas. El 34 don comparte en los seres humanos esta necesidad primigenia de mostrarse, aunque no a través de ninguna manifestación del ego. Necesitamos recordar que el 34 don es la conciencia en sí misma a todos los niveles. Obviamente, la tendencia se dirige a llamar la atención en la frecuencia de la sombra. Pero a un nivel de frecuencia superior, lo que se expande es la llamada atención positiva. Del 34 don han surgido todos los ejemplos de fortaleza humana. El 34 don pertenece a los héroes y a las heroínas. Es uno de los más grandes y antiguos dones de los arquetípicos humanos. El verdadero heroísmo se manifiesta sin conciencia y es un acto totalmente individual. Por eso, cada ser humano vivo siente en lo más profundo la resonancia con los héroes místicos o con los héroes contemporáneos. El heroísmo denota fortaleza. Irónicamente, sin embargo, la verdadera fortaleza es bastante inconsciente de sí misma. La mayoría de las personas que han cometido increíbles actos de heroicidad han descrito después la experiencia como un hecho desprovisto de toda intencionalidad por su parte. Este tipo de heroísmo es completamente accidental, a diferencia de la frecuencia superior del 21 Shidi, el valor, que es un arquetípico completamente diferente. A menudo los héroes se sienten incómodos cuando reciben alabanzas, porque les parece que todo ocurrió sin que ellos tuvieran elección o tomaran parte conscientemente. Sin embargo, incluso si es algo accidental, los otros no ven así el acto heroico y tienden a subir a los héroes al pedestal para adorarlos. Al tratarse de un arquetipo de tipo físico, el 34 don tiene una intensa conexión con actividades que requieren movimiento físico, tales como la danza o el deporte. Pero este don no tiene nada que ver con los deportes de equipo, ya que, por el contrario, se presenta solo a nivel individual y en personas cuyos gestos más sencillos tienen la cualidad hipnótica de provocar admiración en los otros. Son nuestros héroes deportivos y nuestros olímpicos, los que transmiten poder individual e irradian un porte fuera de lo común. Dominar el movimiento humano es algo que sucede cuando la conciencia se ha retirado y ha quedado solo la energía. La enérgica seguridad en uno mismo, que es el par programado del 20 don. El don de la 34 clave genética se puede mostrar en millones de áreas de emprendimiento humano. Por ejemplo, en cualquier área en la que un individuo se eleve por encima del individuo común. Esas personas se convierten en nuestros íconos y gurúes en los negocios, en los deportes, en la guerra y a veces en el gobierno. Hay un tipo de poder
primal trabajando en el interior de este tipo de personas que no pueden pasar desapercibidos por los demás. Pues en un mundo donde dominan las bajas frecuencias, la verdadera fortaleza interior se hace notar. La 43 clave genética, juntamente con la 34, configuran el llamado anillo del destino, una configuración genética poco corriente, que tiene un efecto penetrante en nuestro destino o en nuestra vida manifiesta. Cuando la gente habla del destino, se suele referir a una fuerza fuera del alcance de la humanidad, pero lo cierto es que el secreto del destino tiene que ver con la frecuencia. En este codón se dan cita las fuerzas de la evolución y la involución, y en ello hay un gran misterio. ¿Surge un cambio en tu destino para elevar la frecuencia de tu ADN? ¿O es que una fuerza superior externa hace posible que eleve la frecuencia de tu ADN? La primera pregunta refleja el punto de vista de la evolución, mientras que la segunda representa el punto de vista de la involución. La paradoja solo puede resolverse con otra paradoja. Las dos son ciertas y también son interdependientes. Los héroes y las heroínas están hechos de tierra y de cielo. El Chi de la 34 clave genética es la majestuosidad, donde la epifanía se encuentra con la majestuosidad. Como se ha descrito más arriba, la 34 clave genética posee un atributo inusual que se mantiene inalterable en todos los niveles de frecuencia y que no es otro que el de ser inconsciente. La fuerza es inconsciente de sí misma y por eso conduce a la destrucción. La fortaleza es inconsciente de sí misma y conduce a la admiración. Y en este supremo punto del camino florece el Chi de la majestuosidad. Se trata de la majestuosidad de la forma humana en movimiento, donde la propia forma es pura conciencia, porque no se puede ser consciente de nada. Aquí se revela la verdadera belleza de la conciencia hecha carne. La majestuosidad no es un estado del ser, es la pura realidad de toda la naturaleza en movimiento. A nivel psíquico, todo lo que está vivo despliega majestuosidad. Incluso las luchas de bajas frecuencias se revelan como majestuosidad en sus propios caminos distorsionados. Pero el 34 Shidi en realidad se refiere a la humanidad más que a ningún otro aspecto del ADN humano. Este es el Shidi del mono desnudo, de Adán y Eva, de la divina energía que se mueve constantemente por la forma humana. A través del 34 Shidi nos llega la imagen del hombre percibido como un dios. Esta noción se ha inmortalizado en nuestros mitos, en los cuales los dioses nos aparecen en la tierra, encarnados en formas físicas, y también gracias a los intentos a lo largo de la historia de transmitir la autoridad divina a ciertos elegidos. La gran paradoja es que si los dioses hubieran adoptado la forma humana, ¿no podrían haber sabido que eran dioses? Este es el verdadero significado de esta 34 Shidi. La divina esencia de la creación solo se desliza con libertad por el cuerpo, cuando la identidad ha cesado de existir. Este tipo de gente se mueve de un modo que resulta visualmente fascinante. De este Shidi ha surgido prácticas físicas que apuntan hacia conciencias más elevadas. Por ejemplo, los mudras y asanas del yoga, o los movimientos del tai chi, son expresiones espontáneas de la divinidad personificadas en la forma de una persona en la que se despertó el 34 Shidi. Estos movimientos sagrados, gestos y danzas contienen los códigos de las más altas frecuencias. Sin embargo, tales prácticas pueden convertirse en hermosísimas trampas que te mantengan en la creencia de que los niveles elevados de conciencia se pueden alcanzar por ese camino. Pero ese camino no existe. Un nivel de conciencia más elevado
no es nada más que un salto repentino y sencillo. Las prácticas de movimientos sagrados pueden ser un modo de acceso para que los humanos experimenten estados de conciencia más elevados, pero no conducen a dar ningún salto definitivo. El problema de los movimientos sagrados es que, en su versión original, sí eran expresiones espontáneas de conciencia superiores, pero cuando se copian ya no son espontáneos, incluso cuando te conducen a sentir destellos de los más elevados niveles de conciencia. Esto no quiere decir que la práctica de movimientos sagrados sea inútil. Para muchos es un estadio natural en el camino hacia la trascendencia, y para ello es adecuado recordar su procedencia original. También de esta 34 Shidi surgen los niveles superiores de las artes marciales y el concepto de que la fortaleza se origina en el vacío. La elevada práctica del Qigong, por ejemplo, se conoce como la fuerza vacía. En el practicante se ha disuelto cualquier rastro de identidad y se ha convertido en un conducto para la propia inteligencia de la vida. A partir de allí, podemos también comprender el concepto de no mente, al que se refieren las más célebres artes del budismo zen. Cuando este Shidi se despierta en una persona, esta no lo comunica con palabras, sino por medio de sus movimientos y acciones. Muchas de estas personas fueron los creadores de tecnologías sagradas, como la caligrafía, la música, la danza y los artes en general. Una obra de arte realizada por un ser con el 34 Shidi activo será siempre reconocido como un trabajo de genialidad y originalidad incomparables. No obstante, para los artistas con este Shidi activo, el arte es el puro hacer, mientras que el resultado carece de significado para ellos. Esta verdad se representa simbólica y bellamente en el arte tibetano, en la arena, cuando se dejan al aire libre mandalas increíblemente intrincados que ha llevado meses crear. En pocas horas se pierde para siempre en brazos del viento. El 34 Shidi contiene otro gran secreto relacionado con el despertar. A través de la conexión genética, con su par programado el 20 Shidi, la presencia, el 34 Shidi requiere que cada individuo trascienda el miedo genético a la supervivencia y que traiga su presencia totalmente a cada momento. El reto para el individuo consiste en dejar ir su individualidad, que siente como su propia esencia. En efecto, tu supervivencia parece amenazada por la disolución en el océano de la presencia. Lo cierto es que esta es la cuestión. No puedes sobrevivir a un salto shídico. La rendición final requerida para morir en la frecuencia shídica no es otra que la rendición de tu cuerpo físico a la vibración de ese movimiento. Una vez que hayas entrado en la frecuencia shídica, todos los miedos serán extirpados de tu sistema y el despertar puro de tu inteligencia física y corporal se revelará. Algo así como si todo el universo se trasladara a tu cuerpo. El 34 Shidi demuestra uno de los atributos claves de la vida misma, la eficiencia. En el anillo del destino, la epifanía de los planos superiores encuentra e infunde la majestuosidad del cuerpo en los planos inferiores. El resultado es la fusión pura que acontece cuando el espíritu entra en la materia y la imbuye con su divinidad. Cuando no interferimos en la vida se vuelve realmente fluida y eficiente. Cuanto más tratas de forzarla para que vaya hacia donde te gustaría que fuera, en oposición a donde a ella le gustaría ir, te vuelves menos eficiente y utilizarás más energía. La analogía más empleada para explicar este aspecto del 34 Shidi es la comparación de la fuerza de la vida con el agua. He aquí el eco de las palabras
del gran sabio Lao Tzu. La más suave de todas las cosas se conduce como un caballo al galope a través de las cosas más duras. Como el agua penetrando la roca, así penetra lo invisible. Por eso sé que es sabio actuar sin hacer nada, que poquísimos lo entienden.